Buenos días, Inesita, ¿cómo vamos? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Guillermo, muy buenos días. Buenos días, Luis Alfonso, Inés, ¿cómo están? Buenos Bien, muy días, bien, Remo. Muy bien. Bueno, qué gusto volverte a ver, Luis Alfonso. Eso me alegra mucho. Eh, Hace cuánto que no nos veíamos, no teníamos comunicación desde cuando estuvimos en Medellín, en la feria. Pero bueno, acá en este proyecto que estamos haciendo acá en Corpo Lienzo, yo quiero, Luis Alfonso, que nos haga un recuento de cuándo fue que usted vino acá a trabajar con nosotros, acá en Corpo Lienzo, que eso no tengo yo como. ¿Te acuerdas que cuando su merced vino a hacer ese proyecto acá sobre el asunto del agua y trabajar con el algodón? Yo cuando eso no estaba trabajando en la corporación. Entonces no tengo idea de su merced en qué año, en qué fecha más o menos, cuánto hace que su merced vino acá y estuvo trabajando con nosotros. Claro, Inesita, esa historia es muy bella y yo llegué a Charalá en el año de 1999 a finales y acompañé una visita técnica con Luis Carlos Estupiñán, el agrónomo. Y, y fue para mí una cosa asombrosa y muy agradable, una sorpresa muy agradable al conocer los cultivos de algodón y los talleres de hilado, todo el tejido y los cultivos. Pues yo acababa de renunciar a 14 años de labores en empresas textiles de Medellín, muy tecnificadas. Fue un entrañable regreso a las maneras y a la cultura que no debimos haber abandonado pues como sociedad. Ese primer momento cuando llegué yo a los talleres de la vereda marcó una pauta para muchas de mis formas de vivir actuales en mi vida personal y vocacional y profesional. Ese fue el momento en el que yo llegué. pero pasaste del trabajo industrial y comercial del algodón a una propuesta más artesanal, ¿no? Hubo un hilo de continuidad, de todos modos. Completamente, asombrosamente, como dije, asombrosamente porque yo no me esperaba eso. Yo venía a una experiencia agrícola pero nunca me imaginé encontrar el algodón. Incluso ni Luis Carlos me lo había dicho ni nada y me topé con esa experiencia que ha sido, como digo, marcó una pauta en mi vida. Esa experiencia tan coincidente y tan especial marcó una pauta en mi vida porque yo trabajaba de manera tecnificada en una fábrica en Medellín, en Fabricato, y llegué a los mismos telares, a la misma hilatura y a la misma forma de acabados, de tintorería y todo eso, pero de manera artesanal. Y por eso digo que es un regreso como a esa forma de vivir que nunca debimos haber abandonado, o al menos no debimos haber abandonado de manera tan drástica en 200 años de vida que tenemos los seres humanos después de la revolución industrial. Fue una cosa precipitada, me parece a mí. Vive, pues cuando yo entré a trabajar acá en el taller, me hablaban mucho de usted, las compañeras, me contaban todas las anécdotas, los viajes que hacían al Cauca y toda esa cosa así. Pues ya cuando lo conocí, me pareció una persona muy espectacular, un buen amigo. Me interesó mucho saber de usted qué más era lo que había hecho por la corporación, con los hilados, con el cuidado de las aguas. Todas esas cosas me contaban las compañeras antes, pero ya cuando llegué a conocerlo, entonces vi en usted un potencial muy grande para nosotros,
ese acompañamiento fue muy hermoso, muy bueno, y pues no estamos diciendo que ya se nos haya como ido de la corporación, porque nosotros de todas maneras siempre lo seguimos esperando. Y un poquito más de ese cuidado de la naturaleza, ese cuidado del agua que usted hizo acá en este proceso. Entonces, pues, espero que nos comente un poquito. Imagínese, Inesita y Memo, que yo en pocos años, después de esa primera ida, yo mantuve yendo todo el tiempo y me integré completamente por la acogida pues tan entrañable de las artesanas, todas las del pueblo, las de la vereda, y me enseñaron a cultivar el algodón, que eso fue, lo integré a mi vida textil que ya traía de Medellín. Y no solo eso, sino que también aprendí a hilar, aprendí a tejer y aprendí a ver cómo se hacían las telas tinturadas. Me metí tanto que aprendí a usar el uso, pues la rueca de pedal, que era un poco más difícil. Aprendí a montar la urdimbre y el enjulio de los telares, a manejar el batán y a tejer completamente una sección de tela básica de tafetán, pues. Entonces, en ese, imagínense ustedes la integración que yo tuve con las artesanas, gracias a que ellas me acogieron, como dice usted, Inesita, y asumimos de ahí para adelante muchos proyectos en los que están los que usted menciona, de la agua, de la agroecología y con las organizaciones que nos apoyaban. En fin, hay mucha actividad en torno a lo que es esa industria del algodón artesanal. Puedo mencionar que muy especialmente recuerdo a Pan para el Mundo, que era la organización que estaba en el momento en que yo llegué, y que María Fernanda Barrera era la representante en Bogotá. Recuerdo esas idas al Cauca, inicialmente con Severo Monsalve, que en paz descanse, que fue con el cual pues aprendí muchísimas cosas, un agricultor de la vereda absolutamente tranquilo, comprometido, dócil, una persona que me enseñó muchísimas cosas de la variedad con la que se sembraba el algodón, que fue como una primera parte de conocer es que el algodón no era un monocultivo, no era el centro total del proyecto de las artesanas, sino que era una cosa que se movía con la yuca, con el maíz, con las auyamas, con las yotas, la caña, en fin. Eso era una cosa muy bella que yo aprendí en los inicios del lado de Rosalba y de Mercedes y de Sever. Lamentamos profundamente la muerte porque era una persona muy bella. Luis Alfonso. Dime. En este territorio, en Charalá y en el Alto Río Ponce, estamos en una apuesta de construcción de territorio muy amigable con el medio ambiente por la conservación ambiental, y puede ser nuestro mejor aporte y nuestra mejor respuesta desde lo local a todos estos efectos del cambio climático. Desde Agrosolidaria y de la mano con Corpolienzo estamos apostándole a eso. A nivel mundial sabemos el efecto que tiene la industria del algodón y los cultivos a gran escala en términos de monocultivos y de todos los agroquímicos que se deben aplicar y la contaminación que se puede generar. ¿Y qué valoración haces de procesos y propuestas como las de Corpolienzo y el lienzo de la tierra como ese aporte a la humanidad? Memo, pues me quedaría sin palabras porque hay tantos resquicios, o mejor dicho, me quedaría corto porque hay demasiados resquicios que uno pudiera decir al respecto de una propuesta como esa.
en cuanto a lo contraria al mundo convencional y a la agricultura tradicional, es decir, la agricultura de revolución verde. Y entonces yo lo valoraría como siempre lo valoré cuando de primer momento me encontré con él, de una manera absolutamente amplia. Es decir, no estamos hablando solo de agroecología, o no estamos hablando solo de agroecología en términos ambientales, sino que es una propuesta de una valoración social, económica, cultural, ambiental. Es decir, hay que decir que tomar la decisión, en este caso de la comunidad del Lienzo, que heredaron unas semillas, heredaron una cultura de sembrar, heredaron una cultura del pancoger, heredaron una cultura de la comunidad solidaria, de la comunidad que hace mutuos trabajos, que hace las mingas. Es una propuesta muy gruesa, muy envolvente y muy contundente para una sociedad absolutamente degradadora, no solo, como digo, de lo ambiental, sino que degrada las culturas, erosiona las sociedades, compite, en fin, esta es una valoración que no tiene, mejor dicho, no sé cómo tendrá el alcance, porque como decía Einstein en 1932, la técnica no avanzó a la par de la capacidad de organización de las sociedades, no avanzó, la técnica avanzó mucho más, y esto nos desbordó, pero con el ritmo que trae la comunidad del Lienzo y el que vos en este momento estás mencionando, cómo ha permeado la comunidad del Lienzo en Charalá, hacia Violín, hacia el páramo de la Rusia, hacia Ocamonte y hacia todas esas tierras que recorrimos entonces y que vos estás todavía recorriendo y las artesanas siguen recorriendo. Es un impacto que uno sí definitivamente va viendo, porque en las condiciones en que casi muchas personas están, pensamos que casi no hay nada que hacer en una humanidad tan inconsciente y tan distante de la naturaleza y de la cultura de la solidaridad. Entonces mi valoración es altísima, y por eso lo digo altísima, porque en primera persona yo intento practicarla día a día. Entonces yo valoro lo que hago y valoro lo que hice con la comunidad artesanal y lo que seguimos haciendo. Yo complementaría, no solo estamos recorriendo, sino habitando el territorio. Yo quería una pregunta, Luis Alfonso. Usted, con su experiencia del cuidado de la naturaleza, ¿cómo nos recomendaría el cuidado con las aguas y la naturaleza? Una recomendación, porque de pronto usted tiene mejor experiencia que nosotros en el momento. Eso sería para bien de cada uno de nosotros como Corpo Lienzo. Inesita, pues yo la recomendación con ese recurso tan importante va en dos sentidos. El primer sentido es un sentido de orden administrativo, de orden, digamos, de organización comunitaria. Y el segundo es ya de la parte práctica, la parte, como digamos, técnica, material, con ese cuidado. Ambos tienen que estar, porque estamos frente a unos adversarios, digamos, de globalización, que están muy interesados en creer que administrar ellos todos los recursos del planeta es lo más viable para una propuesta comercial, para mercantilizar. Entonces nosotros como comunidad necesitamos administrar y aprender a administrar a nuestra escala campesina, administrar esos recursos, medir,
saber dónde están las aguas, dónde nacen, saber quiénes están recorriendo esa microcuenca, tener relaciones lo más amistosas posibles, llevar registros, anotar la historia, saber la realidad de las familias, conocer los caudales. En fin, es una especie de paquete administrativo muy humano y muy fácil, porque no necesitamos ser estudiados en nada. Necesitamos simplemente saber leer y escribir, y hay veces que ni siquiera eso. Y la otra parte es saber que las aguas tienen unos sistemas de cuidado, que los árboles y las coberturas son importantísimas en las microcuencas. Hay que sembrar, hay que tratar de que los que lleguen a comprar los terrenos a las partes altas, a donde hay agua, donde hay escorrentías, donde hay nacimientos, tienen que estar del lado de nosotros, tienen que hacer tienen que sumarse a los planes de manejo de las microcuencas. Hay que ser conscientes con el ahorro del agua. Se hacen tanques, se hacen desarenadores, se hacen ¿cómo es que se llama? Esas bateas de infiltración. Se hacen muchísimas obras que le ayudan mucho a las comunidades pequeñas o medianas a manejar sus aguas y a hacer un favor gratis a las sociedades y a las ciudades, a la urbanidad que está aguas abajo. Entonces, esas son como recomendaciones para los cuidados del agua. La variedad se me escapaba la variedad de especies que habitan a los alrededores de las escorrentías, de los caudales de agua. Es importantísimo llevar variedades nativas a todas esas partes, no meter monocultivos para proteger un nacimiento. En fin, esas son cositas que pueden investigarse muy fácil y que se pueden llevar a la práctica con mucha facilidad con mingas. Entonces son dos: administrar bien y realizar las prácticas agrológicas alrededor de las microcuencas completas, desde donde nacen las aguas hasta donde está el último beneficiario de la cuenca. Luis, tú tuviste la experiencia por varios años de acompañar a los cultivadores, tanto aquí en Charalá como en el corregimiento de Guane, en Barichara y en otros sitios, y disfrutabas esas salidas, ese contacto con los campesinos, asesorándolos, disfrutando cuando las cosechas se daban, sufriendo cuando alguna plaga o insecto los atacaba, pero siempre muy presto a atenderlos. Por un lado, ¿qué situación o momento recuerdas de esas salidas de campo que hacías con ellos? ¿Cuánto lo disfrutabas? Y si hay una palabra de motivación, de estímulo para ellos, para que sigan en esa labor, que igual en la agricultura en este país es bastante difícil y complicada, pero que esta es una aventura que vale la pena seguir apostándole. ¿Qué palabra le podrías decir? Pues mira, en el primer aspecto yo recuerdo, en este momento tengo como en la cabeza muchas experiencias, tanto agradables como no tanto, en el sentido de los logros. Por ejemplo, cuando empezamos a cultivar algodón en Virolín, que íbamos a empezar a subir un poquito en la montaña y el clima hacía muy lentas las cosas, y todo lo que tuvimos que hacer en Guane, los cultivos que se perdían por las sequías. En fin, yo quiero recordar, por ejemplo, una experiencia de uno de los proyectos más emblemáticos que tuvimos en Guane, y fue un
un ensayo que tuvimos casi de 1 hectárea con los campesinos de allá y que lo recuerdo con mucha alegría porque sufrimos mucho durante 2 años de intentar montarlo, 1 año y medio así, por las sequías tan tremendas que se estaban dando. Y la alegría de descubrir, como un poco lo vivo yo en la actualidad, que la diversidad era una de las aliadas más fuertes y más benéficas para la agricultura. Entonces tuvimos, digamos, un logro, digamos, agridulce, en el sentido de que nos aporrió vino la sequía y los soles fuertes, pero teníamos muchas variedades dentro de la parcela de ensayo. Vino la baja del agua, pero teníamos unas coberturas que mantuvieron un poco el agua y la humedad, de tal manera que se sacó algodón de ese ensayo y vimos que la diversidad era una cosa muy importante. A nosotros nos atacaba 2 plagas importantísimas, que era el Sacadodes spiralis o gusano rosado colombiano y el picudo. Y vieras que en esos cultivos llenos de otras variedades, que recuerdo, el tabaco, estaba aromáticas, habían árboles hasta de totumo, había yuca, maíz, en fin, frijol, y no hubo casi incidencia de esas plagas, de tal manera que ese es como el aliento. La diversidad es una cosa absolutamente aconsejable para nuestros agricultores en cualquier línea. Incluso no solo la diversidad agroecológica, sino la diversidad en pensamiento, la diversidad de aspectos de una comunidad que sale. Eso más o menos como lo que yo les daría de consejo y de ánimo, porque la diversidad, si ustedes vieran la que yo tengo aquí, más de 100 especies. Luis, ¿tú tienes alguna pregunta respecto a lo que dice o aporte que de su experiencia? Pues, Luis Alfonso, eso que su merced nos dice, ¿cómo nos gustaría, de verdad, en serio, cómo nos gustaría que usted estuviera por acá, hiciera nuevamente, nos acompañara en ese proceso, porque cómo nos está haciendo falta, de verdad, una persona que se nos ponga como al frente de esta situación, ¿sí? De motivar a la gente, de hacer esos cultivos, como usted nos comenta, que motivaba el personal para que hiciera esos cultivos. Lamentablemente no hay como esa persona entregada a ese tema. Cómo nos gustaría que, verdad, Luis Alfonso regresara nuevamente con nosotros. Volveríamos de pronto a ver esos cultivos que hubieron en esos tiempos, que ahorita poco los hay, poco la gente se quiere comprometer con nosotros en esos cultivos. Estamos luchando de verdad fuertemente, lo que nos dice usted es la verdad. El clima a veces nos molesta por el clima, que a veces es muy caliente, a veces muy frío, y la gente por eso se nos retira de sembrar el algodón, pero ahí estamos en esa lucha. Entonces, nunca he pensado nuevamente regresar a Charalá y venir y trabajar con nosotros. Eso sería espectacular. Ay, y necesita, hombre, es que los años pasan y bueno, de todas maneras, uno siente toda esa atracción, ese magnetismo que hace Charalá sobre mí y toda la comunidad del lienzo. Pero sin embargo, hay cosas aquí ya asumidas que al menos por ahora impiden un poco que uno
no que vaya de una manera periódica, eso sí, yo incluso voy periódicamente a Charalá y usted ya sabe que yo siempre voy y las saludo y las visito. En este tiempo de pandemia no se pudo, pero lo que sí es que estamos trabajando en lo mismo. Si yo pudiera sembrar algodón, lo haría de mil amores porque lo haría todo el proceso. Yo todavía sigo hilando un poco, pero no lo hago porque el frío aquí aquí esto es tierra fría, tierra papera. Pero sí, lo que sí es que uno puede hacer enlaces, hacer alianzas y volver de manera periódica a hacerle un seguimiento a los cultivos, animar a la gente, volver a ver a las comunidades. Eso sí lo podemos lograr. Yo tengo ya aquí una serie de cosas que implican mi vivencia aquí en esta parcela, pero que yo pueda ir periódicamente varias veces al año, eso sí se puede hacer. Bueno, lo cierto es que hay una invitación hecha por parte de Inés y una propuesta de salida, ¿no?, que da Luis Alfonso. Yo creo que el reto está en poder concretar ese tipo de gestión que posibilite esa venida y ese acompañamiento de Luis Alfonso, ¿no?, de manera periódica, como él dice, al proceso de Corpolienzo. Hay algo que quisiera retomar, y vos fuiste una de las personas que ayudó a construir un enfoque y una perspectiva que se resume en una frase que hemos mantenido acá, y es que el proceso de Corpolienzo y del lienzo de la tierra es un proceso en el que se fabrican hilos y tejidos para vestir humanidad. ¿Qué resonancia hace ese pensamiento en vos? No, se me eriza la piel cuando escucho esa frase, porque recuerdo que vos y yo la trabajamos bastante y la vivimos, porque realmente, y lo más bonito es que eso sigue siendo así, sigue siendo una propuesta para vestir humanidad, y cuando hablamos de humanidad estamos hablando de la humanidad bella, de la humanidad que no se deja corromper por el consumo, que no se deja obnubilar por las cosas y simplemente por los productos materiales, sino que saben que es un hilo, un tejido, una prenda que la hicieron con amor, y no estamos hablando de ese amor romántico, de ese amor, sino de el amor que produce el trabajo, que produce el compromiso, que produce la persona que piensa siempre más allá de sus intereses y dice: yo quiero conservar la tierra, yo quiero conservar los suelos, yo quiero conservar las semillas, Entonces, es una cosa a la que no podemos, es decir, sí podemos, pero estamos invitados a no desfallecer, aunque estos tiempos están muy complicados, muy difíciles, y la gente piensa en otras cosas, no tiene en cuenta eso, pero creo que esa es para mí la enseñanza, que nosotros, a pesar de lo doloroso que es ver que la actividad artesanal va quedando encasillada en un paradigma de lo que fue y ya no puede ser, o sea, que la agroecología irrumpió para dar el toque de alerta en el sentido del daño que estábamos haciendo, el desastre ecológico, económico, social, pues todo eso, y la cultura artesanal, o sea, esa propuesta del lienzo nos alertó, y es mucho más antigua que la agroecología, para que tuviéramos una clave concreta del cambio, de la solución para este mundo, y tenemos que seguir en ella. O sea, yo sigo en ella y veo que ustedes y me siento parte de la comunidad del lienzo, seguimos en ella y hemos hecho cambios. Vos ahora lo dijiste, que me alegró mucho sentir que
que se está haciendo un impacto a nivel de Charalá, y eso es parte del cambio, eso es parte de lo que decimos al principio, eso es trabajar con amor y hacer prendas para vestir una humanidad que va cambiando, a pesar de que la gran mayoría del mundo sigue pensando en el consumo, en la exacerbación de los recursos naturales, de la degradación de la naturaleza. Bueno, voy a hablar un momentico con Guillermo y le quiero hacer una pregunta. Guillermo, ¿cómo sería su vínculo? ¿Cómo cree su vínculo con el Museo del Algodón, con nosotros como corporación y con el Museo del Algodón? Y Agrosolidaria, ¿cómo en qué está comprometida o cuál es su vínculo Agrosolidaria con el Museo del Algodón? Inés, yo creo que ya desde hace varios años se ha dado esa hermandad, esa relación tan cercana entre dos organizaciones comunitarias, ¿no? Como es Corpolienzo y como es Agrosolidaria Charalá. Y hemos entendido que es importante ese trabajo unido, mancomunado, y más que sentir celos o una competencia entre las organizaciones, hemos entendido que este esfuerzo es una causa común por construir un mundo mejor para todos. Yo creo que esa es la posibilidad de sentirnos como una sola familia, y el tejido se da entre nosotros, las personas, las relaciones que vamos construyendo, y que se ve como reflejado, ¿no? en esa urdimbre y en esa trama que va conformando una tela. Así como los hilos se van uniendo, nosotros como personas también nos juntamos para hacer un bonito tejido, un tejido social, y yo creo que vemos unos logros muy interesantes, que cuando llegan personas a visitarnos, valoran ese esfuerzo comunitario que estamos haciendo entre las dos organizaciones, se asombran de ella, y para nosotros se ha vuelto ya algo muy cotidiano, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado a esa forma de trabajar en equipo y de apoyarnos. Yo creo que esa es la manera de salir adelante. Inclusive yo creo que otras organizaciones de otros sitios de Colombia vienen a conocer eso que estamos haciendo y cómo somos capaces de trabajar juntos, de ponernos de acuerdo. Y yo creo que es un ejemplo para esa Colombia en paz que queremos construir todos. Entonces, qué bueno que podamos habernos encontrado este equipo de personas. Y también, como decimos, ¿no? Estamos intentando acompasar nuestro al ritmo de la urdimbre y la trama del lienzo de la tierra. Yo creo que eso es una apuesta muy, muy importante. Muy bien, Guillermo. Sí, es la verdad. Nosotros, cuando vienen visitantes y nosotros les comentamos a ellos toda la amistad, todo el equipo de trabajo que tenemos con Agrosolidaria y Corpolienzo, ellos, ¿y de qué tantos años? Porque nos preguntan, bueno, ¿y cuántos años llevan ya como esta amistad, como ese trabajo en equipo? Nosotros les comentamos a ellos y dicen, no, pues espectacular, eso no en todas las organizaciones se da, porque se hacen organizaciones, se forman organizaciones, muy rápido mueren, muy rápido se acaban, muy rápido, y ustedes permanecer todos estos años asociadas, esas dos organizaciones, trabajando en común y haciendo todas esas cosas tan bonitas que hacen, eso es admirable, eso es como que no hay, como que no se creyera que eso sea así, ¿sí? Hay que creer, porque eso existe acá entre nosotros, hay una buena amistad, una buena equipo de trabajo, y nos sabemos entender muy bien y vamos adelante. Como Agrosolidaria, nosotros nos sentimos como Agrosolidaria y Agrosolidaria se siente como Corpolienzo. Eso es hermoso, eso es bello, eso no, mejor dicho, sin palabras.
y Luis Alfonso, que nos mira un poco a la distancia, ¿cómo es? Pues esa alianza ha sido absolutamente benéfica, bendecida esa alianza. Para mí ha sido, es que mejor dicho, uno puede decir que todos los que están haciendo una cosa sagrada y bendita por la humanidad se van juntando sin necesidad de hacer esfuerzos grandes, esfuerzos costosos, esfuerzos económicos, ¿no? La gente va encontrando una cantidad de sintonías, y entre Agrosolidaria y la comunidad del lienzo hay todas las sintonías para construir, y siento que ha sido sumamente benéfica esa alianza, y espero que siga siendo así. Luis Alfonso y Guillermo, hemos visto el museo, que en este momento tenemos como un museo vivo, pero también tenemos unas piezas que hablan de un museo físico. Queríamos preguntarles cómo se imaginan que podría ser un nuevo museo que formáramos aquí. ¿Cómo se imaginan que podríamos hacer esa infraestructura o ese espacio? ¿Cómo lo sueñan? Difícil la pregunta. No, bueno, sí, ¿cómo se imaginan, cómo les gustaría que fuera ese espacio? De pronto, ¿alguna idea? No, lo primero que se me ocurre así sin pensarlo mucho es que algo así como un museo sin pensar, en el sentido de que revela lo que hemos sido. En este caso pensaría de pronto como un museo que tuviera un espacio en el campo y que desembocara en el Museo del Pueblo. No, yo, por ejemplo, tengo una especie como de museo, pero es un museo, como tú dices, un museo alternativo, un museo vivo, en el que vos caminas y te paras fácilmente en cualquier especie que no sabemos que ahí estaba sembrada, pero que tiene un nombre y que sirve para algo. Entonces, el museo de uno es como, yo soy agricultor de algodón y tengo mi cultivo de algodón y el resto de especies que lo acompañan. Tengo mi uso, mi rueca, mi telar y mi anaquel con las prendas con las que yo un poco me he visto y con las que puedo compartir para que otros puedan acceder a ellas. Es algo así como que, porque eso es un museo vivo, pues un museo que es un poquito complicado, pero me lo imagino un poco así, no sé, como un poco más de eso, no lo he pensado mucho. ¿Vemos qué dice? Yo creo que es una fortuna para las personas que hacemos parte de este proceso y para un pueblo como Charalá y esta región guanentina, contar con el Museo del Lienzo y del Algodón, el Museo del Lienzo de la Tierra. Y en últimas, su función es hacernos construir nuestra propia identidad, de encontrarnos nosotros mismos y de así mostrarnos al mundo. Entonces yo creo que el museo en últimas es un instrumento que debe cumplir ese tipo de función para la sociedad. Y Protolienzo lo ha venido haciendo, y desde su propuesta de museo comunitario, que no hay muchos museos comunitarios en Colombia y que tengan esa proyección a su entorno local y que lo esté dinamizando. Entonces eso es importante.
pero debemos estar atentos para leer el contexto, para leer la realidad y no quedarnos en el tiempo. Entonces, frente a las nuevas situaciones y retos que se nos están presentando como humanidad, yo creo que debemos tener la capacidad de adaptarnos y ser muy funcionales, ¿no?, a esos nuevos contextos y realidades. Y por eso la invitación para el Museo del Algodón y del Lienzo de la Tierra es como para que podamos usar el mundo de lo virtual y de las conexiones que hoy día nos dan y nos permiten visibilizarnos y proyectarnos a una escala mayor. Tenemos que aprender un poco de eso, pero yo creo que hemos ido construyendo las habilidades aquí en lo local para poder crecer a ese nivel, cómo integrar las tecnologías de la información y la comunicación para cumplir esa función social y comunitaria que necesitamos y potenciarlo y aprovecharlo, y en vez de verlo como una amenaza, como un peligro, es cómo lo sabemos integrar a nosotros sin que el museo deje de cumplir su función originaria, ¿no? Okay. Bueno, yo quería preguntarle a Inés. Inés es una persona que me ha hablado, de hecho, ella viene aquí porque fue una persona que me comentó mucho sobre la siembra, conoce sobre el algodón, conoce sobre la lana, conoce desde muy pequeña todos estos procesos. Ella nos enseñó cómo hacer que germine la planta del algodón. Creó su propia técnica con su esposo, entonces ella tiene un conocimiento muy bonito en todo este tema, y aprovechando que tenemos a Luis Alfonso, que tiene como esa experiencia con la siembra del algodón, y a Guillermo, que también tiene ese tema asociativo de vincular a las personas en todo eso. ¿Tienes alguna pregunta que hacerles? ¿Te da curiosidad sobre lo que ellos saben? Pues vea, me parece descabellado comentarle a Guillermo, a Luis Alfonso, esa nueva como técnica que nosotros nos inventamos, porque lo que pasó fue, les voy a comentar que lo que pasó fue que como acá se les daba semillas a las señoras hilanderas y les decíamos, siembren sus planticas, para que no tengan que ir a comprar el algodón y ellas tengan su algodón propio para hilar. Nos decían, no, es que sembramos las pepitas, no nos nacen, o apenas nacen y tienen chapolitas y nos mueren. Se desanimaban y decían, no, es que ya sembré y no, eso no funcionó. Bueno, pues uno eso le da como tristeza, como preocupación al momento, en ver que ya no quieren las plantas como progresar, ¿sí? Nacer y dar su fruto. Entonces eso me ponía como toda preocupada. Entonces una vez que mi esposo tenía un germinador de café, echó a germinar café, junto con el café echó unas pepitas de algodón, ahí en junta el café a germinar, y salieron las chapolitas. Entonces él como embolsa la tierra, como se hace el proceso del café, que se embolsa la tierra y se siembra la chapolita en la bolsa, él también pues embolsó tierra con su gallinaza y todo lo que se hace para embolsar la tierra para el café, y sembró las chapolas del algodón, en cada bolsita su chapola de algodón. Ella creció como crecía el café, ella iba creciendo también en la bolsa, y la trasplantamos a tierra, como se siembra el café. O sea, hicimos el proceso como se hace con el café. Sembramos las chapolitas a tierra también, ya la plantica antica, así como el café, y ya tiene hijos. Pues no muchos, porque la verdad es que lo tuvimos que sembrar. Mi esposo, con él tenemos una finca y tenemos proyectos también, nos han dado proyectos para hacer callejuelas, porque nosotros manejamos ese ganado, o sea, potrero. Entonces tenemos que, con los proyectos nos mandan a hacer callejuelas para cultivar árboles, porque la verdad que tienen como un buen parecido en mi esposo con Luis Alfonso, con sembrar árboles, como ese anhelo, como ese amor a la naturaleza, como
ese amor a sembrar árboles. Mi esposo es de esas personas también. A él le gusta sembrar muchos árboles. Él siembra árboles, a pesar que la hormiga le hace tanto daño en sus árboles, pero él no se desanima, yo a veces le digo, uy, Dios mío, pero usted vuelve y siembra árboles para las hormigas. Entonces él dice, algún árbol me quedará. Y él sí vuelve y siembra árboles. Él en las callejuelas, le dije yo, déjame una callejuela de esas, una callejuela de esas para sembrar el algodón. Dijo, listo, porque él era botón de oro. Él sembraba ahí el botón de oro para el ganado, forraje para el ganado. Entonces me dejó una y la sembramos. Pues él es una persona muy ocupada, tiene muchas ocupaciones, muchas cosas por hacer, que el tiempo no le alcanza. Acá en Corpolenso también hemos tenido mucho trabajo, donde me desplazo todos los días para Corpolenso, y lo único que me queda es sábado y domingo para las cosas de la casa y ayudarle a él de paso por allá a coger el café. Entonces no me ha quedado con mucho tiempo para dedicarle a las plantitas de algodón. Pero los potreros de él brecharia, entonces la brecharia coge muy rápido las plantas que se le siembren con él. Entonces, pues sí, hubo un descuido, no porque quise descuidarme, sino por el tiempo, pero ahí están las plantitas y ya produjeron, ya están en higos. No echaron muchos higos, cada plantica echó como 5 o 6 higos, pero, o sea, eso es una enseñanza, y yo así les digo a las compañeras, y acá a las señoras del lado, les digo, hombre, hagan ese proceso, siembren al menos unas 10 plantitas, así como yo les estoy explicando, y es como bueno, porque vea que las plantitas ahí están, no se murieron, y me parece como una nueva técnica, porque es que la gente se queda mucho que siembra la semilla y no le nace, o si le nace en chapolita se muere. Entonces, pues yo tengo como esa experiencia, no sé. Qué bacanería la experiencia, Inesita, y me parece genial, porque prácticamente el ejemplo es mucho más educativo, mucho más pedagógico que cualquier conferencia o cualquier carreta que uno eche. Eso es verdad. Si vos te pusiste en esa es la mejor experiencia. Y uno sabe que muchas de las semillas que uno echa, muchas de ellas no van a... Pero si uno se pone con esa forma, por ejemplo, mire con lo del café, el café se asoció con el algodón para decir, ustedes también pueden crecer aquí. También, así como vos y tu esposo, yo lo hago aquí y veo que me nacen una cantidad de árboles aquí, de plantas que son increíbles. Yo en este momento mantengo regalando plantines de una infinidad de especies, de muchas. ¿Por qué? Porque todo lo que me como, todo lo que me llega, todo lo que nace en la vereda, yo lo siembro así como vos lo sembrás, en un pedacito al tipo del café, y eso germina. Entonces me parece una experiencia muy bella. Y el algodón esta semilla lengupá del algodón es una semilla absolutamente agradecida, absolutamente de una viabilidad del 95%, muy grande, tiene mucha viabilidad. Lo que quiere decir es que casi de 100 semillas que uno siembre, facilito le nacen 95. ¿Ves? Esa es una bella forma de cuidar esa semilla y de aportarle a las que les da un poquito de pereza porque no les da, animarlas a que vea que sí les da. Sí, es muy preocupante de verdad que acá Corpolienso se nos pierda esa semilla, se acabe esa semilla, pues eso a mí me preocupa demasiado, y porque la gente, pues ya digo, no quiere cultivar porque ya las tierras, no sé, ya no son las tierras de antes, tal vez no producen igual, y hay como un desánimo de la gente de sembrar el algodón. Y yo comento con las compañeras, me tiene demasiadamente preocupada que más adelante, digamos, ya no tenemos semilla de algodón, de Lengupá. Entonces eso es bastante preocupante. Mi invitación es
a Luis Alfonso y a Guillermo, y que por el amor de Dios nos ayuden a fomentar este cultivo, nos ayuden a convencer personas, que así sean poquitas más, que nos ayuden a cultivar, porque más triste más adelante decir, no, ya no tenemos semilla, ya no tenemos de esa semilla, ya nos toca recurrir a semillas que no son las semillas de nosotros, como nos está pasando, que ya nos toca recurrir a otras opciones, de otros algodones. Eso es muy triste y eso me preocupa demasiado. Entonces, yo mi petición que les hago en esta conversación es que nos colaboren, Guillermo, Luis Alfonso, colabóranos por favor de convencer personas de sembrarnos esa semilla. Eso lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Pero verá que eso lo vamos a hacer. Le comento a Inés que en la vereda de Tapala, en nuestra finquita que se llama de Aradé, en asocio con Don Costa, Constantino, en medio de unos cacaos, también hemos sembrado las plantas de algodón. Entonces, yo creo que ya tienen a esta fecha, unos 2 o 3 mesecitos de haberse sembrado. Hay algunas que van muy bonitas y algunas semillitas y de algodón vamos a recoger de allí, y que nos va a permitir mantener ese banco como de germoplasma, ¿no? Que es importante. Hago la comparación, ¿no? Como con las gallinas criollas. Es bueno hacer el esfuerzo por mantenerlas, porque eso nos da autonomía también en el ejercicio que queremos hacer del tejido del algodón. Y es bueno mantener esta actitud de querer experimentar y no dejar acabar esa semilla que, como ustedes lo han dicho, es fundamental. No podemos darnos el lujo de que se pierda. Y eso me hacía recordar cuando hemos podido hacer tertulias con los más ancianos, ¿no? Las personas mayores en Charalá, y comentaban cuando habían mucho más cultivo de algodón, que se sembraba entre la labranza, en el cultivo de la caña, y que se sacaban por bultos, por cargas a vender acá al pueblo, ¿no? Entonces, pues esas épocas ya no se dan, pero eso hace mucho más importante el trabajo de Corpo Lienzo, porque tiene una propuesta concreta para los cultivadores de algodón, para que también eso sea una actividad que complemente su economía campesina y que se diversifiquen los cultivos, como se ha mencionado anteriormente aquí en esta conversación, y es fundamental entonces el papel que está jugando Corpo Lienzo para mantener esa reserva de semillas en los cultivos de algodón, obtener esa materia prima muy nuestra, muy local, con características muy propias. Eso como un componente más dentro de todo el proceso que hace Corpo Lienzo, ¿no? Ser esa reserva genética de la semilla, ser un baluarte del trabajo de la mujer campesina, promover la organización local, en fin, son muchos aspectos los que hacen valioso este trabajo de Corpo Lienzo. Bueno, empiezo yo digo que estoy muy agradecido con la vida que están llevando, con el compromiso que están teniendo con el museo y específicamente con la experiencia comunitaria. Yo quiero seguir comprometido con esa realidad, aunque sea a distancia. Ya lo dijimos ahora, hay cosas por hacer y se pueden hacer. Si desde aquí se pueden hacer cosas por los medios virtuales o yendo presencialmente periódicamente o alguna experiencia puntual, claro que estoy dispuesto y me alegraría mucho. Y les doy las gracias por darme esta oportunidad de expresarme de un proceso humano y agrícola que quiero tanto. Les agradezco mucho
Hasta luego. Yo le agradezco también a Luis Alfonso y, como digo, me alegra mucho volver a hablar con usted y muchos saludos de mis compañeras. Les dio envidia porque yo fui la que tuve que tener esa entrevista con usted y me dijo, de todas maneras me le da muchos saludos a Luis Alfonso. Y de mi parte le pido el favor que cuando de pronto tenga su tiempito y diga voy a pasarme por Charalá, nos comente cuándo va a venir y que quitara que hicieran un equipo con Norberto y fueran a unas dos partes a unas dos fincas donde nosotros ya más o menos sabemos que les interese sembrar el algodón y hacer como ese convencimiento de las personas, que una ayudita más a convencer sería muy bueno. También preguntarle, Luis Alfonso, ¿todavía hay el bus? Todavía. Y todavía tengo algodón porque coseché bastante la última vez allá en Charalá y tenía un paquetico y todavía hilo con el uso. Ay, qué bueno, qué rico. Todavía tengo mis ponchos, tengo 3 ponchos que siempre me los pongo porque yo siempre uso poncho y sombrero, así que yo los quiero mucho y aquí están ustedes conmigo. Ay, eso está muy bien. Y a Guillermo también darle muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y seguiremos de la mano ahí trabajando todos y acá lo esperamos para que venga el tintico. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Alfonso, Inés, por este espacio tan agradable de conversación que hemos tenido. Y yo creo que este es un pasito más en esta etapa que quiere Corpolienzo para fortalecer su experiencia de museo. Y es importante que el Programa Nacional de Fortalecimiento de Museos se vincule con apoyos concretos para organizaciones como Corpolienzo que están intentando salir adelante y adaptarse a las nuevas circunstancias que nos ha generado la situación de pandemia. Y entonces yo creo que es una muy buena oportunidad esto y que sigamos adelante, que tengamos entonces un muy buen futuro. Muchas gracias. Bueno, que pasen un feliz día.